Bueno, nuestro primer ejercicio dice que tenemos f de x y igual a 1 más x al cuadrado más y al cuadrado. Bueno, lo primero que hay que hacer es igualar a una constante. ¿Qué nos quedaría? Nuestra constante va a ser c, entonces nos quedaría c es igual a 1 más x al cuadrado más y al cuadrado. Lo siguiente que tenemos que hacer es pasar estas dos a un solo lado. Entonces nos quedaría que c menos 1 es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces nos podemos dar cuenta que esta sería una circunferencia y a la cual le vamos a sacar un radio. El radio vendría siendo la raíz. Entonces lo que tenemos que hacer para graficar es dar valores a la constante, los valores pues que uno quiera. Entonces quedaría, y si c vale 1, quedaría que 1 menos 1 es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces 1 menos 1, 0, y esto es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Le podemos dar un valor de 3, c es igual a 3 y nos quedaría que 3 menos 1 va a ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces esto sería 2 menos x al cuadrado más y al cuadrado, y esto sería un radio de la raíz de 2, que vendría siendo 1.41, como nos queda aquí. Y lo siguiente ya sería graficar. Y la gráfica nos queda de la siguiente forma. La gráfica nos quedaría así: una circunferencia con un radio de 1.41. Bueno, nuestro segundo ejercicio nos dice que tenemos f de x y es igual a x al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces aquí ya tenemos que f de x y va a ser pues nuestra constante, que es el valor que tenemos que dar. Entonces nos quedaría, la constante va a ser igual a x al cuadrado menos y al cuadrado. Y lo que tenemos que hacer es darle valores a la c. Entonces, si c vale 1, nos quedaría que 1 es igual a x al cuadrado menos y al cuadrado. Esto quiere decir que tenemos una hipérbola. Tenemos una hipérbola con vértice en el punto 1 y menos 1. Entonces, también podemos hacerla cuando c vale menos 1. Entonces nos quedaría menos 1 es igual a x al cuadrado menos y al cuadrado. Bueno, si se va aumentando los valores de c, nos podemos dar cuenta que al aumentar los valores, los vértices se empiezan a alejar del punto de origen, como vamos a ver a continuación en la gráfica. Bueno, aquí tenemos la gráfica cuando c es igual a 1, y aquí tenemos la gráfica cuando c es igual a menos 1. Y como dije anteriormente, cuando los valores de c empiezan a aumentar,
nos podemos dar cuenta que los vértices se van a empezar a alejar. Por ejemplo, cuando c vale 2, nuestros vértices van a quedar más o menos por aquí. Entonces empiezan a alejar del origen. Bueno, para nuestro ejemplo número 3, tenemos que f de x, y es igual a 9 menos x al cuadrado menos y cuadrado. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, bueno, esto nos va a quedar c es igual a 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Tenemos que despejar esto y dejarlos en un solo lado. Entonces nos queda x cuadrado más y cuadrado va a ser igual a 9 menos c. Entonces, bueno, con esto podemos representar varias curvas de nivel dándole valores a c. Entonces lo primero que hacemos es, cuando c vale 0, tenemos que x al cuadrado más y al cuadrado va a ser igual a 9. Así. Entonces, para encontrar el radio sería la raíz de 9. Entonces nos queda que el radio va a ser 3. Bueno, también podemos ponerle un valor a c de 1 y nos quedaría que x al cuadrado más y al cuadrado va a ser igual a 9 menos 1. Entonces, x al cuadrado más y al cuadrado va a ser igual a 8 y el radio sería la raíz de 8. Entonces, raíz de 8, que esto vendría siendo 2 raíz de 2 con un valor aproximado a 2.82. Y la gráfica nos queda así. Bueno, la gráfica nos queda así. Esta sería cuando c vale 0 con un radio de 3, como habíamos dicho, y la otra sería cuando c vale 1 con un radio de 2.8. Bueno, para nuestro ejemplo número 4 tenemos que z va a ser igual a y cuadrado menos x cuadrado para z cuando vale menos 4 y cuando vale menos 2. Entonces empezamos cuando z vale menos 4, nos queda menos 4 va a ser igual a y cuadrado menos x cuadrado, y lo que tenemos que hacer es pasar este 4 a positivo. Entonces queda x cuadrado menos y cuadrado va a ser igual a 4. Bueno, para que nos quede iguales, igualar a 1, tenemos que pasar este 4 a dividir con x cuadrado y y cuadrado para que nos quede una fórmula de una hipérbola. Entonces, primero igualamos a 1 y nos quedaría que x cuadrado entre 4 menos y cuadrado entre 4 va a ser igual a 1. Y esta va a ser la fórmula para una hipérbola. Bueno, también nos pide cuando z vale menos 2. Cuando z vale menos 2, nos queda menos 2 va a ser igual a y cuadrado menos x cuadrado. De igual forma, pasamos este a positivo. Entonces nos queda que x cuadrado menos y cuadrado va a ser igual a 2. Y como hicimos anteriormente, tenemos que igualarlo a 1. Entonces nos queda x cuadrado
entre 2 menos y cuadrado entre 2 y esto va a ser 1. Bueno, entonces los puntos que vamos a ubicar pues va a ser el de menos 4 y menos 2. Entonces la gráfica nos queda así. Entonces, como dijimos que eran hipérbolas, para cuando z vale menos 4, nos quedaba positivo pues con un valor de 4. Y para z menos 2 nos quedaba con un valor positivo de 2. Entonces pues nos damos cuenta de que las hipérbolas para menos 4 se abren así y para menos 2 pues nos quedaría un poco más acá. Bueno, para nuestro último ejemplo tenemos que nos pide calcular las curvas de nivel de z cuando es igual a x cuadrado más y cuadrado. Entonces aquí lo que tenemos que hacer simplemente es darle valores a c, que z pues va a ser igual a c. Entonces nos quedaría que cuando c vale 4, nos queda x cuadrado más y cuadrado va a ser igual a 4. Y para sacar el radio, simplemente le sacamos la raíz a 4. Y esto nos quedaría 2. Por ejemplo, cuando c vale 9, nos queda que x cuadrado más y cuadrado va a ser igual a 9. Para sacar el radio, simplemente la raíz de 9, que sería 3. Y, por ejemplo, cuando c vale 20, nos queda que x cuadrado más y cuadrado va a ser igual a 20 y el radio va a ser la raíz de 20, que sería aproximadamente 4.47. Y graficamos y